Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos, buen inicio de semana. Buenas tardes, profesor. Bien, vamos a ver, 6MM2. Se encuentra López Canchola, Luis. López García Citlali. Sí, profesor. Ok, por favor, Citlali, apóyame con la lectura del enunciado del problema 222 y ahorita lo explico, de favor. Sí, dice, conducción universal, aletas de sección transversal constante. Con el fin de determinar la conductividad térmica de una barra sólida, muy larga y con diámetro de 25.4 milímetros, se coloca en una fuente de calor, como se muestra en la figura siguiente, con una gran parte de la misma proyectándose hacia el aire de un cuarto, el cual se encuentra en una temperatura de 22 grados centígrados. Prevaleciendo condiciones de estado estacionario, encuentra que la temperatura en dos puntos con separación de 102 milímetros son 165 grados centígrados y 86 grados centígrados respectivamente. La barra C de calor por convección al aire que rodea. El coeficiente de transferencia de calor de la barra de aire es de Hc igual a 28.39 watts sobre metros cuadrados por Kelvin. Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, tenemos aquí en pantalla dos archivos, como los pueden ver. Está relacionado el tema aletas, sección transversal constante. Y bueno, textualmente es el mismo problema, nada más que nos vamos a apoyar de estos dos archivitos para ir avanzando. Textualmente nos pide el problema determinar lo que es la K de conductividad térmica. No la conocemos. Es una barra aletada, aleta cilíndrica. Existe una fuente de calor acoplada a esta aleta. Y textualmente nos dan los datos que aparecen en la figura. En la temperatura infinita de 22 Celsius, la temperatura en la base de la aleta, 167 grados Celsius. Aquí las estamos poniendo, si se dan cuenta, separadas del origen. La temperatura de la base de la aleta siempre va a estar aquí, donde comienza la aleta. Esa es la temperatura en la base. Aquí nada más para separarla del eje XY, está desplazadita para que podamos visualizar, ¿sí?, los ejes, las coordenadas cartesianas. Y les recuerdo, esta temperatura en la base de la aleta es al inicio de la aleta, donde comienza aquí con la fuente de calor. A una distancia de 102 milímetros, tenemos la temperatura en esa coordenada en X de 102 milímetros, cuya temperatura se está monitoreando a 86 grados Celsius. Posteriormente nos dan también la constante convectiva y el diámetro de la aleta cilíndrica. El valor de X que nos dice que es de 102 milímetros. Con estos datos, ¿sí?, procedemos a ir calculando los valores que en su momento están siendo partícipes en el problema. Podemos ver en la pantalla del lado derecho
que tenemos efectivamente la temperatura de la base de la aleta, que en grados Kelvin son 440.15, temperatura infinita, esos 22 grados Celsius a Kelvin 295.15, y la temperatura de 86 grados Celsius en X, que son 359.15 grados Kelvin. Observamos que el área transversal de esta aleta cilíndrica se calcula con el valor, con la fórmula de pi por diámetro al cuadrado entre 4. Con su calculadora, por favor, realizamos la operación. Ese diámetro de 0.0254 al cuadrado por pi entre 4 nos da un valor de 5.067 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Aprovechando que estoy calculando el área transversal, también calculamos el perímetro. Pueden ver del lado derecho que calculando el perímetro de esta aleta cilíndrica viene siendo el diámetro por el valor de pi, 0.07979 metros. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí, está bien, profe. Bien. Tenemos otro cálculo de lo que es el valor de teta b. Recordemos, voy a regresar a la página 77 para que nos ubiquemos de favor. Aquí está. Ok. Para calcular el valor de teta b, que se va a requerir en la fórmula, podemos observar que el valor de teta b involucra la temperatura de la base menos T infinito. Como tenemos esas dos temperaturas, ¿sí?, sustituimos en grados Kelvin 440.15 y T infinito 295.15 Kelvin. Teta b, por lo tanto, nos da un valor de 145 grados Kelvin. Ya tenemos el valor de teta b. A continuación, podemos observar en la secuencia del problema que vamos a calcular, ¿sí?, el coeficiente de conductividad, más bien la constante de conductividad térmica K. Pero en esta fórmula que tenemos aquí, donde es m minúscula al cuadrado, que no es nuestro coeficiente de eficiencia teórica, ¿sí?, vamos a despejar de esta formulita, ¿sí?, que aquí la tenemos a pie de la tabla. De esta ecuación vamos a despejar el valor de K. Por eso aquí lo tenemos del lado derecho, que de la ecuación 1, ¿sí?, estaremos despejando el valor de K. Textualmente nos dice que el problema se va a analizar para el caso de aleta muy larga, esto es, que tienda a infinito. Por lo tanto, vamos a evaluar el caso de aleta infinita para calcular el flujo de calor a través de la aleta con la ecuación 290, como lo vemos en la tabulación. Esa ecuación 290, aquí la tenemos antes de la tabla, que es igual a esta fórmula, ¿sí?, donde Q subíndice A es igual a M mayúscula y es igual a la ecuación 290 que acabo de remarcar con marcatextos. Es la que tenemos aquí anotada. Para el caso de Q subíndice A es igual a M, ¿sí?, donde M es igual a las magnitudes de HC, perímetro K y área transversal, el producto de esas multiplicación de magnitudes a la 1/2 o raíz cuadrada multiplicado por teta b. Recordemos que teta b ya la acabamos de calcular, pero aquí en su momento todavía no conozco la K de conductividad térmica. La puedo calcular con la siguiente fórmula, distribución de temperatura. Esta ecuación de teta entre teta b igual a el exponencial a la menos m por x, de aquí voy a despejar m minúscula. Dense cuenta que despejando de esa fórmula de la 289 que tenemos en formulario y en la tabulación, me permite a mí despejar esa m minúscula, que al realizar el despeje, como lo vemos acá del lado derecho, ¿sí?, m minúscula por perdón, antes de realizar el despeje de m minúscula de distribución de temperatura, aquí vamos a observar que se está despejando K de la ecuación 1. Por lo tanto, de esta ecuación, ¿sí?, al despejar K nos va a quedar que K es igual a HC por el perímetro entre m minúscula al cuadrado por el área transversal. Sustituyendo el perímetro y el área transversal en la ecuación ya despejada de K, nos queda esta expresión, que en su momento esta expresión todavía la podemos simplificar o factorizar, de tal manera que nos queda el arreglo de la ecuación 2.
K va a ser igual a 4HC entre el diámetro por M minúscula al cuadrado. Ya tengo una fórmula que puedo utilizar para calcular K de conductividad térmica, pero todavía no conozco la M minúscula del coeficiente de eficiencia teórica que está implícito en esta fórmula. Es por eso que nos vamos a apoyar de la distribución de temperatura, donde en esta fórmula yo puedo despejar M minúscula. ¿Sí? Aquí observamos el análisis dimensional de K, watts, metro Kelvin, es correcto. Y a continuación podemos observar que de la fórmula de distribución de temperatura nos damos cuenta que se va a despejar el valor de M minúscula. Por eso aquí tenemos que de esta ecuación, ¿sí?, el exponencial pasa como logaritmo natural. ¿Sí? Aquí lógico vemos que se eliminaría el exponencial con ese logaritmo natural. Y nos quedaría finalmente menos m por x igual al logaritmo natural de teta entre teta b. Dicho lo anterior, m minúscula va a ser igual, como no quiero que sea menos m minúscula, entonces va a ser igual a menos logaritmo natural, ¿sí?, de teta entre teta b dividido entre x. ¿Tenemos el valor de cómo obtener teta? Sí, acá lo tenemos del lado izquierdo. Pueden observar a pie de tabla que teta la vamos a obtener con la temperatura en X menos T infinito. Es por eso que esas dos temperaturas aquí se están sustituyendo. La temperatura en la posición X, que para nosotros la tenemos en el problema, ¿sí? Me voy a regresar aquí un poquito. Aquí está. Esta temperatura en la posición X de 86 Celsius, y que en la figura aquí aparece, 86 Celsius a una distancia de 102 milímetros, que en metros viene siendo 0.102 metros, ¿sí? Le voy a restar la temperatura infinita de 22 grados Celsius del aire ambiente. Bueno, con esta observación, aquí tengo entonces participando esa temperatura, ese delta de temperatura que para mí es teta. ¿Sí? Y aquí lo vemos, 359.15 menos 295.15 dividido entre el producto de teta B. Del lado izquierdo vemos la fórmula que teta B es temperatura de la base menos T infinito. Por lo tanto, la temperatura de la base de 440.15 menos T infinito de 295.15, ¿sí?, lo sustituimos y ahora sí, esa diferencia de temperaturas dividido entre la diferencia, ahora sí que de teta entre teta b, le sacamos el menos logaritmo natural. Con su calculadora de favor, realizamos esta operación y la dividimos entre la x de 0.102 metros. Les debe de dar una m minúscula de 8.02 metro a la menos 1. Revisamos valores con calculadora de favor. Sí da, prof. Muy bien. Bueno, pues a continuación nos vamos a la siguiente etapa. Ya tengo M minúscula. Esta M minúscula, que es el coeficiente de eficiencia teórica, lo puedo sustituir en la ecuación 2, donde despejé y factoricé para encontrar esta fórmula de K. Recuerden que K quedó igual a 4 por HC entre el diámetro por M minúscula al cuadrado. Es por eso que aquí con su calculadora realizamos esta operación, ¿sí? HC por 4 entre el diámetro de 0.0254 metros y la M minúscula de 8.02 metros a la menos 1 elevado al cuadrado les debe de dar una K de conductividad térmica de 69.51 watts metro Kelvin. Por favor, realizamos la operación para cotejar que está bien el resultado. Sí, prof.
Varía un poco por decimales, pero sí. Muy bien, ya tengo entonces calculada la K, ya tengo calculada también M minúscula, y con esas dos magnitudes que no las conocíamos, ¿sí? Y que recuerden que estamos evaluando el caso de aleta infinita, puedo aplicar la fórmula como textualmente aquí nos dice. Para calcular, en este caso, podemos calcular la transferencia de calor en la aleta Q subíndice A minúscula, donde el flujo de calor total a través de la aleta es igual a M mayúscula, y que esa fórmula, recuerden que es la ecuación que tenemos como la ecuación 290, que la vemos aquí antes de la tabla, ¿sí? También la vemos a pie de tabla, porque esa Q subíndice A mayúscula es igual a M mayúscula. Aquí la estoy resaltando en la parte inferior de la tabla. M mayúscula, ¿sí? Es igual al producto de estas cuatro magnitudes a la 1/2 por teta B, que es lo que tenemos en la secuencia del problema del lado derecho. Vamos a sustituir valores. HC 28.39 watts metro cuadrado Kelvin. El perímetro, que ya lo tenemos calculado con anticipación al inicio del problema, 0.07979 metros. La K que acabamos de calcular para esta aleta cilíndrica, 61 watts metro Kelvin. Y el área transversal, 5.067 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. El producto de estas cuatro magnitudes elevado a la 1/2 o raíz cuadrada de estas cuatro magnitudes, el valor que nos dé, raíz cuadrada, y multiplicado por teta B, que vale 145 Kelvin. Calculadora les debe de arrojar 40.958 watts. Sí da, prof. Perfecto, ya tenemos entonces resuelto el problema, ¿sí? Al calcular la K de conductividad térmica y el flujo de calor total a través de la aleta Q subíndice A minúscula. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Todo bien, prof. No, profe. Dense cuenta que estamos haciendo uso de la tablita de la página 77 y de las fórmulas que se encuentran a pie de tabla dependiendo el caso que estemos evaluando. Para este problema se dio el caso de aleta infinita, caso D. Por eso es que utilizamos estas ecuaciones, ¿sí? Que estoy resaltando del lado izquierdo, debido a que se tuvo que evaluar el flujo de calor a través de la aleta, pero bajo las condiciones de aleta infinita. El valor de M minúscula se dan cuenta que aparece a pie de tabla y que eso nos permite esas ecuaciones secundarias, igual para calcular teta B. Tenemos fórmulas que nos permiten encontrar las magnitudes de estas variables o de estos valores que están siendo partícipes en la ecuación principal. Aquí hay un paréntesis debido a que yo ya calculé lo que me pide el problema, pero en los apuntes, aquí hacemos un paréntesis nada más para comprobar que esta M minúscula de 8.02 metro a la menos 1 es correcto el despeje o el cálculo, ya que X sabemos que vale 102 milímetros. Por lo tanto, aquí utilizo esta ecuación para despejar ahora no la M minúscula, sino la X. X, que en su momento sabemos que debe de tomar el valor de 102 milímetros. Con esta M minúscula, coeficiente de eficiencia teórica de la aleta,
Lo sustituimos, realizamos la operación y nos damos cuenta que efectivamente X toma el valor, ¿sí?, de punto 1019, que es aproximadamente igual a punto 1020 metros. ¿Sale? Con esto queda comprobado que nuestro valor de M minúscula fue correcto. Pero esta es una comprobación, ¿de acuerdo? Sí, profe. Punto y aparte, el flujo de calor, la K que nos pide calcular, y ya tenemos resuelto el problema, ¿sí?, de transferencia de calor a través de una aleta cilíndrica, como lo vemos, pero evaluada en caso de como aleta infinita. Pasamos al siguiente, rendimiento de aletas. Este tema, de favor, lo vamos a ver regresando de vacaciones de Semana Santa. Por favor, para que entonces nos agendemos, ¿sí?, el tema de rendimiento en aletas y lo podamos explicar en ese inter después de que regresemos de Semana Santa. Descargo mi lista de asistencia del día de hoy. Mañana no tengo clase, lo podríamos comenzar este miércoles, pero voy a ir al plantel a firmar documentos y a darle seguimiento a unos trámites académicos que me están solicitando mi presencia en las instalaciones de la ESIME. Por lo tanto, el día de hoy estaríamos concluyendo nuestras clases. Nos veríamos hasta después del periodo vacacional de Semana Santa, que sería el lunes 25 de abril. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo, prof. Ok, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Ninguno? Profesor, ¿Te escucho? ¿Qué pasó? ¿sería en línea? Sí, acuérdense que vamos a retomar actividades de este tema. Seguimos con las clases en línea. Nos quedaría rendimiento en aletas. Son otros 3, 4 problemas que estaríamos viendo a finales de abril y a principios de mayo. Y más o menos enseguida haríamos el tercer departamental. ¿De acuerdo? Ok, profe. De acuerdo, prof. Recuerden que tenía yo agendado para el 25 de mayo los equipos que iban a ir al laboratorio, pero lo cambié. En vez de ser el 25, a lo mejor preferí darles el mismo tiempo, el lunes y el miércoles de esa semana, para que tuvieran el mismo tiempo lógico para que ustedes elaboren su reporte de prácticas, de esas dos prácticas, convección libre y convección forzada. Tienen estas fechas de aquí en adelante para que se coordinen. Como equipos pueden reunirse también en esta plataforma donde les doy la clase, ¿sí? Ustedes mismos tienen acceso a la plataforma, utilícenla, tienen la información. Tenemos aquí los archivos principales por si tienen que consultar alguna información de la práctica que aquí les he compartido. Y ustedes mismos como equipo pueden reunirse en otra plataforma o en esta misma para platicar y detallar sus archivos de cómo va a quedar su reporte de prácticas, ¿sí? Aquí puede ser una reunión más al rato, en la tarde, reunirse ahora o programarse entre ustedes, ponerse de acuerdo y reunirse sin ningún problema, ¿sí? Para que su reporte lo tengan en tiempo y forma. Recuerden que va a ser entregado a finales de abril. Y lógico, estaríamos hablando de 3, 4 semanitas, más o menos. 3 semanas, ¿sí? Porque la otra ya transcurrió para que entreguen su reporte. ¿Queda claro para todos? Quedó claro, prof. Muy bien. Bueno, pues entonces nos seguimos en comunicación. Buen inicio de semana para todos. Nos agendamos próxima reunión después de Semana Santa, a menos que les mande un aviso en el grupo de WhatsApp, si alguna de esas inicios de semana tenga yo alguna actividad que me impida darles la primera clase el 25 de abril, les notificaría yo con
con anticipación. Si no, ya tenemos que nos reunimos en nuestra siguiente clase en línea el lunes 25 de abril, después del periodo vacacional. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, profe. Perfecto, muchachos. Síganse cuidando. Excelente tarde, buen inicio de semana. Y disfruten, si salen, disfruten de sus vacaciones de Semana Santa, pero con todas las medidas precautorias. De favor, recuerden que ya volvió a detonarse el contagio y lamentablemente ahora viene otro COVID más, ya mutó, ya es que XL, algo así, no sé qué. Entonces vamos a procurar cuidarnos, cuidar nuestra salud, cuidar nuestro entorno con la familia y evitar un riesgo de una situación delicada por cuestiones de esta situación de pandemia. De mi parte es todo. Si no hay ningún otro comentario o pregunta en este momento, sería todo por el día de hoy y nos estaríamos reuniendo hasta después de Semana Santa, ¿vale? Ok, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Cuídense De mucho. acuerdo. Excelente día. Felices Hasta luego, vacaciones. profe. Gracias. Gracias, Bonito profe. día. Hasta luego. Igual para todos ustedes. Gracias, Bye, bye. Inga. Adiós.